Pues sin duda el mayor reto que presentan las autoridades en este momento pues es la organización de la elección en un contexto de pandemia. Hola amigos y amigas, somos Adriana Quiroz e Ivonne Castro y te invitamos a escuchar Mujeres de Ley, un espacio creado para ti donde podrás conocer temas legales de interés común que se pudieran presentar en cualquier etapa de tu vida. Y que sin ser abogada, abogado o experto en el tema, puedas entender y conocer. Además, cada mes tendremos un invitado o invitada especializado en algún tema para compartirnos toda su experiencia. Hoy presentamos Derecho Político Electorales. Hola amigos y amigas de Mujeres de Ley, hoy estamos en el episodio número 12 y estamos presentándoles los derechos político-electorales. Estamos muy contentas porque hoy tenemos invitada de lujo, es la licenciada Lupita Telles. Lupita es abogada, tiene su maestría en Derecho Constitucional y tiene experiencia en el Tribunal Electoral y también ahorita pues es comisionada en la Comisión Estatal Electoral, que es el órgano responsable de preparar las elecciones para este año. Lupita, bienvenida. Muchas gracias, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Súper contentos de que estés aquí y como dice Adriana, estamos de manteles largos, entonces prepárate porque te vamos a, sacar jugo. Hay mucho que aprender ahora. Muy bien. Bueno, entonces, a ver, vamos a empezar, ¿no? Lupita, ¿por qué es importante que como ciudadanos nosotros estemos conscientes y al tanto de lo que son nuestros derechos político-electorales? ¿Por qué es tanta relevancia? Sí, los derechos político-electorales son auténticos derechos humanos, son derechos fundamentales que tienen como fin primordial intervenir, la intervención, el acceso del ciudadano a la intervención del Estado a través de la función pública. La importancia reviste pues en el ejercicio de la ciudadanía. Es importante que conozcas tus derechos porque solo conociendo tus derechos político-electorales puedes apropiarte verdaderamente de ellos, puedes ejercer una ciudadanía libre, informada, incluso crítica de las autoridades electorales. Eso es lo que se busca, que los ciudadanos se apropien de los espacios públicos, de los espacios políticos, y solo a través del conocimiento de los derechos político-electorales pues puede lograrse este objetivo. Entonces, ¿cuáles serían para nosotros, o sea, cómo definir o qué podemos entender, cuáles son los derechos político-electorales que tenemos? Sí, los derechos político-electorales están contenidos en el artículo 35 de la Constitución General de la República. Básicamente, los que mayormente conocemos es pues, el derecho político-electoral de votar, que es el ejercicio de las y los ciudadanos de acudir el día de la jornada electoral a emitir su voto respecto de las opciones políticas que tienen. Aquí en el estado de Nuevo León tenemos las elecciones en toda la República. En el estado vamos a elegir quién nos va a representar como gobernador o gobernadora. Tenemos opciones también de mujeres en esta candidatura, diputaciones locales y la renovación de los 51 ayuntamientos. Este es prácticamente el derecho político-electoral de votar. Existe el derecho político-electoral de ser votado, que es el derecho que tienen las y los ciudadanos a postularse, a postularse, que no termina en la simple postulación, sino a pues, llevar a cabo todos los actos de promoción de su campaña, a ser designado, proclamado, digamos, ganador, y en su caso, pues a ejercer el cargo para el que fue postulado, ¿no? Y este cargo, pues en el ejercicio de este encargo, pues debe ser de una manera libre, de una manera en condiciones de igualdad, y pues el derecho también a la permanencia de este cargo, o sea, va más allá de la simple postulación. Sí. Otros derechos pueden ser el votar en las elecciones, en las consultas populares, el derecho que tenemos las y los ciudadanos a integrar las autoridades electorales, a ser consejeros del Instituto Nacional Electoral, de los organismos públicos locales electorales, que aquí en el caso de Nuevo León es la Comisión Estatal Electoral, y ser magistradas o magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León. Ese también es un derecho político electoral. Y existen otros derechos que están estrechamente vinculados con estos, que puede ser
pues el derecho a la petición, Uh-huh. el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión, a la libre manifestación de las ideas. Wow. Lupita, yo quiero hacerte una pregunta antes de cualquier otra cosa más. Veo tu carrera y es súper interesante todo lo que has hecho y cómo te has ido involucrando en todos estos temas, pero platícame, ¿por qué te nació inclinarte por esta rama? ¿Por qué dedicarte o ponerle tanta pasión y emoción a todo este proceso? Pues sin duda, pues mi formación ha sido el derecho electoral. He estado como secretaria de Estudio y Cuentas, secretaria auxiliar, actuaria en Tribunal del Poder Judicial de la Federación, en el Tribunal del Estado, y ahora pues con la oportunidad de participar en el órgano administrativo, pues en la organización de las elecciones. ¡Wow! ¡Wow! No, pues felicidades. Un cargo definitivamente de mucha responsabilidad. Así es, pues tienen toda la responsabilidad de preparar las elecciones y en ellos recae todo el proceso que incluso inicia desde mucho antes de que nosotros empecemos a ver los panorámicos y las campañas. Claro. O sea, ellos se están preparando que desde octubre, ¿no? Ajá. Octubre del año inmediato anterior al de la elección. No, pues sí, demasiado trabajo. O sea, apenas ha de dormir, ¿eh? La ven muy fresca y muy bella, pero yo creo que apenas duerme. Sí. Oye, Lupita, y de los derechos que nos acabas de platicar, los derechos político-electorales, ¿hay alguna manera de perderlos? ¿Se pueden suspender? ¿O bajo qué circunstancias puede pasar algo así? Sí, el artículo 38 de la Constitución General de la República prevé este tipo de supuestos de cuándo puede suspenderse un derecho político electoral. Uno de los casos es estar sometido a un proceso criminal por un delito que merezca pena corporal, esto es, pues que las personas que están ejecutando alguna sanción con pena privativa de libertad, que están en la cárcel, por estar prófugo de la justicia o por una sentencia que así lo determine. Puede ser una sentencia de alguna autoridad jurisdiccional que determine específicamente la suspensión de un derecho político electoral y entonces no podrían ejercerlos las ciudadanas y los ciudadanos. Hay otros supuestos también. El Instituto Nacional Electoral, en su facultad que tiene de fiscalizar recursos, pudiera también en una de sus resoluciones determinar, quizá no la suspensión, pero negar, sanción, digamos, como una sanción, negar la posibilidad de registrar una candidatura. ¿Se ha dado el caso? Sí, hay casos, es una facultad que tiene el Instituto Nacional Electoral. Otro supuesto podría ser que, si bien no es propiamente una suspensión, pero tratándose de violencia política de género, violencia política contra las mujeres en razón de su género, esto recordemos que en abril de 2020, el año pasado, sale la reforma política, la reforma que contempla la violencia política contra las mujeres en razón de su género, y en el supuesto de que alguna persona haya sido condenada por una sentencia que ya resulte firme por violencia política contra las mujeres, pues no podría estar en condiciones de ejercer el derecho político electoral de ser votado. Qué interesante. Sí, aquí en el caso, pues la autoridad administrativa local, la Comisión Estatal Electoral, emitió también lineamientos donde exigía, como parte de los requisitos para ser candidato, pues un escrito de manifestación bajo protesta, pues de no haber sido condenado por un delito de violencia política, no haber sido condenado por, a través de una resolución que tenga que ver con delitos sexuales, con violencia intrafamiliar, con violencia doméstica, o en el caso de sentencias que tengan, que haya sido, digamos, la conducta, la negativa de dar alimentos o como deudores alimentarios. ¡Wow! O sea, tienen que cumplir con esas obligaciones para poder participar. Sí, o sea, tienes que ser, ahora sí, digo, no ciudadano ejemplar, pero pues sí un ciudadano... Intachable. Sí, digamos que es la garantía que tenemos
nosotros como ciudadanos, de saber que las personas que están Participan. afuera participando en una contienda, que están llevando a cabo las campañas electorales, pues son personas que han manifestado no haber cometido este tipo de delitos o no haber tenido una sentencia que los condene por las conductas que acabo de mencionar. Entonces esto es, si bien no es una suspensión de derechos, pero estas conductas pues limitan la participación a que tú puedas ejercer tu derecho político electoral de ser votado si estás en estos supuestos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo, Ivonne Castro, decido mañana, pasado mañana, bueno, para las siguientes elecciones, decir, yo me voy a lanzar como diputada, y yo voy y digo, no, yo no tengo ningún cargo, crimen, nada en mi contra. ¿Es mi palabra o es una investigación o cómo nos aseguramos? Es una manifestación bajo protesta y hay también, pues tratándose de violencia política contra las mujeres, hay un catálogo de sujetos sancionados, pero nosotros consideramos, bueno, la autoridad administrativa considera como una manifestación de buena fe que las personas que participen pues nos manifiesten esto. Okay. Hasta que no se te demuestre lo contrario. Todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario. Y entonces ahí, bueno, viendo la suspensión de derechos puede ser tanto para participar como el poder ir a ejercer tu voto, ¿verdad? O sea, es de en las dos vías, vaya. Exacto, si hay una suspensión de derechos, pues no podrías ejercerlos, ¿no? Y luego, por ejemplo, se ha dado el caso, Lupita, de, hablando de estos derechos político-electorales, pero que a la vez tienes otro tipo de derechos que en algunas situaciones lleguen a chocar y decir, bueno, ¿cuál es el que debe prevalecer o cómo se determina? Por ejemplo, en otros episodios vimos el interés superior del menor, que decíamos, oye, cuando choca el derecho del adulto con el del niño, siempre va a prevalecer el del menor, ¿verdad? Sí. Aquí en este caso, cuando llega a haber ese choque de derechos, es decir, yo como ciudadana puedo tener un derecho, pero él como participante tiene otro, ¿y en qué momento se pueden encontrar esos derechos, no? Sí. Digo, si nos quieres dar ejemplos. Claro, les voy a mencionar uno reciente. La autoridad local electoral emite acciones afirmativas para determinar que los partidos políticos postulen dentro de sus candidatas y candidatos personas que pertenezcan a la comunidad LGBTIQ+, personas de la comunidad de la diversidad sexual. Entonces, tendrían los partidos políticos tienen la obligación de postular personas que pertenezcan a esta comunidad y ellos a su vez gozan del derecho del libre desarrollo de su personalidad, el derecho a la intimidad, el derecho a la protección de sus datos personales, los datos personales sensibles, como el derecho a la orientación y a la identidad sexual. Por otro lado, pues que existe también el derecho de la ciudadanía de conocer, de saber quiénes son las personas que están siendo postuladas como parte de esta comunidad, ¿no? Si yo fuera, si yo perteneciera a esta comunidad, pues obviamente sí me gustaría conocer, saber quiénes son las personas que van a ser postuladas, porque pues quisiera, de entre todas las opciones políticas, pues buscar la que tenga estas personas y que en su caso pudiera verme yo representada, ¿no? Sí. Pero existe aquí esta cuestión, cuando una persona, un ciudadano que siente violentado un derecho político electoral, acude a los tribunales y son estos quienes determinan, pues finalmente, la protección de estos derechos. En este caso, pues básicamente el respeto es garantizar el respeto, el que prevalece es el respeto al derecho de las personas a expresar a través de la libre desarrollo, exactamente, su identidad y su orientación, de proteger sus datos si ellos lo consideran así. Como les decía, pues existe este choque de derechos entre el derecho que tiene el ciudadano que es postulado por una candidatura de la diversidad sexual y el derecho que tiene a que se protejan sus datos personales, este dato sensible que tiene que ver con su orientación sexual y con su identidad sexual, este derecho del libre desarrollo de su personalidad y de expresar, si así lo decide, su orientación sexual, y por otro lado, el derecho de la ciudadanía de conocer quiénes son estas personas que están siendo postuladas por los partidos políticos en cumplimiento de las acciones afirmativas y que son parte de esta comunidad de la diversidad sexual. Encontramos aquí un choque de derechos, en este caso quienes se sienten violentados
con estas determinaciones, buscan acudir a los tribunales electorales, que son ellos quienes determinan qué derecho prevalece. En este caso, pues se tutela el derecho de las y las personas que son, de las y los ciudadanos que son postulados a expresar, si así lo deciden, su orientación sexual, de tal forma que si ellos no quieren expresarlo, pues la ciudadanía no los conoce y se tutela este derecho, ¿no? Es un dato sensible que se debe proteger, y este es el derecho que en este caso prevalece. Pues es muy buen ejemplo para ver el choque de derechos, ¿verdad? Sí. O sea, ahí lo vemos gráficamente de que sí sucede ese Claro, choque. sí. Ajá. Así es. De hecho, los derechos político-electorales, pues tienen también sus límites. O sea, hablamos quizá no propiamente de un choque de derechos, pero otro ejemplo podría ser el derecho político electoral que tenemos a manifestar de manera libre, expresar nuestras ideas, nuestras opiniones, y que este derecho, por supuesto, que se tutela, pero encuentra sus límites en la honra y la dignidad de la persona de la cual nosotros nos estamos refiriendo. Entonces, de tal suerte que aquí, por ejemplo, cuando hay un debate político, un debate público, y la ciudadanía, en ejercicio de su derecho político electoral, pues expresa sus ideas, hace comentarios, puede hacerlos incluso de crítica a las autoridades, a los servidores y servidoras públicas, pues por el hecho de tener esta calidad de servidores públicos, tienen cierto margen de apertura y tolerancia a la crítica por el ejercicio de sus funciones. Retomemos un poquito lo que comentábamos, que parte de mi ejercicio de mi ciudadanía es apropiarme de mis derechos, es exigirle a las autoridades, y en este margen pues hay una apertura para la libertad de expresión, pero tiene sus límites. Okay. O sea, no debe haber una afectación a la dignidad humana, a la honra, a la reputación. No debe haber tampoco elementos, digamos, de expresiones machistas, misóginas, que tengan que ver con estereotipos de género, con Qué estereotipos. interesante. Ajá. Sí, o sea, y cuando llegan a suceder ese tipo de cosas, ¿qué tipo de sanciones se aplican? ¿O cómo se protegen estos derechos? Sí. ¿Quién se encarga de ejercer esto? Mira, me refiero primero en el caso Sí. de esto, de las expresiones que tengan que ver con alguna cuestión de estereotipo, que puedan denigrar un derecho político electoral de las mujeres. Bueno, pueden acudir a un procedimiento sancionador, a presentar una queja, una denuncia, la mujer que esté en ejercicio de un derecho electoral y se sienta violentada con este tipo de expresiones, acudir a través de un procedimiento sancionador ante la autoridad administrativa, que es la Comisión Estatal Electoral, y buscar que se investigue, y en su caso que el Tribunal Electoral del Estado aplique la sanción correspondiente. Okay. Por otro lado, también existe, pues dentro de todo este sistema de medios de impugnación que tenemos en nuestro régimen electoral, está el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Es el famoso JDC, que es un juicio que tienen las personas que sientan violentadas de un derecho político electoral y pueden acudir. ¿Quiénes lo tutelan? Las autoridades jurisdiccionales electorales, en este caso el Tribunal Electoral del Estado, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Okay. A ellos les corresponde velar por esta protección. Así es, ellos a través de una sentencia pueden determinar, pues resarcir este derecho político electoral que fue violentado. O sea, si hay organismos que estén al pendiente, entonces. Sí, claro, o sea... Si uno de repente como ciudadano normal se confunde con muchas cosas que uno ve, pero entonces sí hay una estructura para poder respaldar a los diferentes... Sí, pues candidatos y candidatas y las personas que están participando. Claro, ¿verdad? Sí. qué importante. Y por ejemplo, Lupita, ¿cuáles serían los retos para las autoridades para estas elecciones que va a haber en junio? Ya, pues sin duda el mayor reto que presentan las autoridades en este momento pues es la organización de la elección en un contexto de pandemia. Nos va a tocar, ya tenemos la experiencia previa, lo vimos en Coahuila y en Hidalgo, pero bueno, en nuestro estado, aquí en Nuevo León, vamos a enfrentar esta situación de pandemia, y pues aquí yo quisiera comentarles que existen todas las condiciones sanitarias
para que las ciudadanas y los ciudadanos puedan salir el 6 de junio. No hay excusa. No hay excusa. Tanto el Instituto Nacional Electoral como la Comisión Estatal Electoral, en coordinación, han emitido protocolos, han estado en una estrecha coordinación buscando que se generen todas las condiciones digamos que permitan que las y los ciudadanos acudan a emitir su voto de una manera segura. Con toda confianza van a se va a garantizar la sana distancia, los espacios están previstos para que se garantice la sana distancia, el uso del gel antibacterial antes y después de la elección, están tomadas medidas para la desinfección frecuente de todas las áreas, van a tener la posibilidad los ciudadanos, las ciudadanas, de llevar su pluma o su marcador. Ah, qué interesante. Eso es muy bueno porque qué interesante. sí, O sea, en vez de la tinta, ¿o qué? No, en vez del crayón. En vez del crayón. Así es. O sea, puede ser Sharpie o plumas o tienes la posibilidad, pluma fuente, cualquier tipo de llevar evitar que sea algo muy grueso, pero tienen la posibilidad de llevar sus plumas, sus marcadores para no que puedan lápices, marcar. porque a ver qué se le va a ocurrir, no lápices. Para que puedan llevar ahí sus instrumentos para marcar su voto sin tener que usar el mismo y tener ¿Y como contacto. quiera te van a marcar? Sí, está previsto como quiera. De hecho, pues la tinta, pues, por la composición de la propia tinta, pues no podría nunca generar una especie de riesgo, ¿no? Por los mismos componentes de la tinta. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Los horarios van a ser los mismos? ¿Los van a ampliar o...? No, es lo mismo. La ley okay. Tiene previsto los horarios en los que se lleva a cabo la jornada electoral, pero lo importante aquí es comentarles, decirles a toda la ciudadanía que pueden el 6 de junio salir a emitir su voto de manera confiada, de manera segura, porque las autoridades prevén pues toda esta cuestión, ¿no? Es el uso del cubrebocas y todas estas medidas que mencioné, que pues son sin duda importantes, necesarias para evitar una propagación. No, y darle tranquilidad a los ciudadanos y ciudadanas, ¿verdad? Que pueden acudir tranquilamente y evitar contagios y el voto, pandemia o no pandemia, sigue siendo un derecho político electoral básico que tenemos que ejercer y que tenemos que cumplir como ciudadanos responsables. Así es, ¿verdad? que es parte del ejercicio de los derechos, de conocernos, de apropiarnos de ellos, de buscar lugares en los espacios públicos y de elegir a los ciudadanos y de posteriormente poder exigirles a las autoridades pues el ejercicio de sus funciones. Claro. Pues muchas gracias, Lupita. Nosotros encantados de tenerte aquí. Sí, nos quedábamos platicando más tiempo, pero pues bueno, ya. Sí, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, muy interesante. Síganos y suscríbanse en YouTube y síganos en Spotify también para que ahí nos escuchen y puedan ver y otros programas. Y si creen que hay gente que pueda estar interesada, que yo sé que hay mucha gente que lo va a estar, acuérdense, pásenles las ligas, regálenos un like, recuerden que sus likes son aplausos para nosotros y sobre todo si tienen algún comentario, háganoslo saber, si tienen alguna duda, háganosla llegar, nosotros nos encargaremos de atenderles y resolverles. Y recuerden, hoy más que nunca, persona prevenida vale por 2.